Un libro que me interesó muchísimo, la verdad que lo vengo leyendo hace tiempo a Maximiliano Crespi, porque Maximiliano Crespi irrumpe con otra forma de hacer crítica, revalorizando, por ejemplo, a David Viñas, ¿no? Es decir, buscando una época, la época de la revista Contorno, los años 50, 60, todo lo que ocurre en ese momento culturalmente y toda la actualidad que tiene todo esto. Y hoy hablé de Mazzotta, los ensayos del joven Mazzotta. Pero bueno, ¿quién mejor que Maximiliano Crespi, no? ¿Cómo estás, Maximiliano? Osvaldo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches, Osvaldo. ¿Cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia del Refugio. ¿Cuántos libros leí ya tuyos? Y Varios. no sé, son bastantes. Ahora que lo señalás, es cierto que muchas de mis investigaciones están concentradas en la época contornista, ¿no? Un libro sobre Rosichner, un libro sobre Viñas, Claro, sobre León un libro Rosichner. sobre Mazzotta. Claro. Sobre León Rosichner, que La revuelta del sentido se llama ese Claro, libro. que lo publicó la Biblioteca Nacional, creo, ¿no? Sí. Que está publicando además la obra, bueno, publicó por lo menos 2 tomos de la obra de Rosichner, ya los publicó, creo que son 2 los que publicó. Contanos de Mazzotta. Yo hoy decía, Mazzotta, yo tengo los escritos de él de arte, empezó escribiendo sobre arte y de pronto descubre a Lacan, ¿no? Y Lacan deja una impronta tan fundamental para estudiar hoy y pensar no solo el psicoanálisis. Contanos sobre este libro que yo leí, también te voy a hacer preguntas muy concretas, pero empezamos, por supuesto. Bueno, en principio la figura de Mazzotta es muy atractiva justamente por eso, porque es un personaje histórico anclado en su presente, que es permeable a los nuevos caminos del pensamiento. Y así como decís vos que en efecto el impacto de Lacan en la obra de Mazzotta es determinante, también lo es el de Sartre al comienzo, ¿no? Bueno, con el libro Sexo y Traición en Roberto Ar. Claro, el Saint-Genest de Sartre ocupa un lugar central para él. Pero en principio lo que uno puede decir de ese personaje llamado Mazzotta es que él no escribió ningún libro, digamos. Todos sus libros son compilaciones de artículos publicados en periódicos de la época. Es decir, hay un personaje muy preocupado por la intervención pública. Ya desde los comienzos, a comienzos de la década del 50, con sus lecturas de cine en el diario de Puiggrós, cuando el peronismo todavía era una cuestión conflictiva para la clase media. Y al final de su vida, con las investigaciones sobre el arte pop o sobre el último Lacan. Realmente me parecía que ese personaje, que por lacanianos es despreciado en su figura de juventud, y por ejemplo, la generación de Contorno, León Rosichner, el propio Viñas, el propio Correas, es considerado un traidor por pasarse al psicoanálisis, digamos. Me parecía que se podía leer una continuidad en esos dos proyectos y por eso existe este libro. ¿Por qué consideré un traidor? No entiendo eso. ¿Por qué no? Porque decían que al pasarse al estructuralismo lacaniano, dejaba de ser el marxista que había sido al comienzo. Eso lo dice tanto León Rosichner, lamentablemente, ¿no? En un artículo póstumo publicado por la Biblioteca Nacional. Eso está en tu libro, yo lo leí en tu libro. Sí, y el libro de Correas, ¿no? Que Correas considera que abandonó las banderas originarias del existencialismo de izquierda. Bueno, también ahí, incluso esto aparece en tu libro, también hay quizás no estás de acuerdo conmigo, es muy probable que no estés de acuerdo, pero aparece como una crítica un poco encarnizada a la revista Sur. La revista Sur tiene valores muy importantes. Es como Jorge Luis Borges, ¿no? Digo, es como atacar a Jorge Luis Borges por el lado del gorilismo o por el lado de la izquierda, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Sí, lo que pasa es que ahí había un problema central para la época, que era el peronismo, que eran las clases populares, que era la transformación de la lengua, a lo cual, digámoslo así, Sur no era muy permeable, que digamos. No, eran gorilas de la primera hora. Claro, tenía una idea de arte elitizado. Bueno, lo que ocurrió con Art, ¿no? Varios de la gente de La Nación decía cómo le dedican un libro
o cómo le dedican una revista cuando Contorno dedicó un número a Art, a ese escritor de kioscos. Bueno, ¿no? vos fíjate que el ídolo que tenía, la Nación, pero digo, ese grupo era Mallea. Hoy quien Claro. lea Mallea y mirá dónde está Roberto Arlt, digo. Claro. Hoy Roberto Arlt está más presente que nunca, casi, más presente que cuando estaba vivo. Sí, totalmente. Y Mallea, la verdad, había unos chistes de Borges buenísimos sobre los títulos que no me acuerdo cómo eran, ¿no? Pero Claro, todo verdor perecerá, bueno, ¿viste? Tenía la desgracia de acompañarlos con libros, decía Borges. Claro, eso es muy divertido eso, ¿no? Ahora, cuando Mallea escribe, es muy sartreano, sobre todo en el libro de Roberto Arlt, ¿no? Es como encontrarte, vos dijiste muy bien, Jean Genet, comediante y mártir, ¿no? Ahora, su descubrimiento de Lacan y el impulso que le da fundando la Escuela Freudiana de Buenos Aires, ¿no? Este impulso, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo ocurre eso? Bien, el libro, digamos que termina a las puertas de ese segundo tomo, que sería el tomo de los 65-70, digamos. Uh-huh. Pero esa apertura llega primero por un descubrimiento de Freud y por cierto existencialismo freudiano que había leído él en la época. El descubrimiento de Jean Ball, sobre todo, claro. y lo que yo encontré, digamos, que fue muy interesante para hallarlo, digamos, haberlo hallado, digamos, que son el poemario de Mazzotta. Ese poemario que no existía, que nadie tiene en cuenta y en el cual él está dando cuenta de su transformación, una suerte de paso o de oscilación entre conciencia y estructura, que es el gran paso mazzotiano, que incluso dejó una de sus compilaciones con ese título, ¿no? Conciencia y estructura, claro. No conciencia o estructura. Hay en tu libro, página 38, decís, Mazzotta ha comprendido que la ideología se activa en el seno de las relaciones sociales y bajo el celo de lo cotidiano. Es muy fuerte esa idea de Mazzotta, ¿no? Sí, totalmente. Él es un pensador burgués reflexionando sobre su propia condición burguesa frente a la irrupción de las clases populares que configuran el peronismo. Y todo su trabajo siempre después va a ser una reflexión sobre la constitución del sujeto en Lacan. En realidad la gran pregunta lacaniana es siempre esa, el sujeto y el mundo. ¿Qué tipo de relación, qué tipo de determinación puede llevarse adelante o qué tipo de libertad puede construirse? Vos decís en el libro que para Mazzotta la crítica es explicación y que la explicación es política y que la política es la dimensión material de los discursos en lucha. Para Mazzotta la crítica es explicación política, es lo que vos pensás. Estrictamente. Para Mazzotta incluso hasta el arte pop entraría dentro de ese lugar. En el sentido en que pronunciarse a propósito de los contenidos de las obras artísticas implica poner en operación un conjunto de discursos que se relacionan con los discursos políticos. Claro. Una forma de inscripciones de lo político en la lengua. Y por eso es muy, muy interesante también lo que hace uno de los grandes debates que lleva adelante en la revista Contorno, que es la defensa del voceo que hace. Digamos. Entonces, claramente, defendiendo el voceo, está defendiendo a las clases populares que en ese momento están catalizadas por el peronismo. Claro, bueno, en tu libro me enteré que en Córdoba se hablaba de tú, ¿no? Como el voceo era algo rioplatense, básicamente rioplatense, ¿no? Sí. Él quiso ser escritor, vos lo contás, escribió o intentó escribir, ¿no es cierto? Está en el capítulo de los muertos, ¿no? Claro, escribió un capítulo de novela, publicado en la revista Centro. Y ahí no pudo con eso, o no quiso. Yo creo que se dio cuenta que estaba escribiendo el mismo libro que había escrito David Viñas, y eso un poco lo sugiero en el libro, digamos, que es Un Dios cotidiano. Un Dios cotidiano. Y que él era más útil escribiendo crítica y corrigiendo a Viñas, digámoslo así, o ayudando a que Viñas encamine su literatura, que produciendo una obra muy similar a esa, digamos. Estaban dentro de lo que se llama el arco del realismo crítico. Últimamente estoy pensando en escribir un libro sobre un autor carísimo a Contorno que finalmente desapareció, que se llama Valentín Fernando. Uh-huh. Es un escritor solamente novelista, escribió 5 novelas de lo que era el realismo propuesto por Contorno. Y me parece que eso es lo que está en las primeras obras de Viñas y que yo creo que ahí hay un momento clave que es cuando salen Los Dueños de la Tierra. Mazzotta dice, este señor encontró la clave para escribir esto, yo ya no puedo ir por ahí. Voy a ir por el lado de la crítica. ¿Por qué te interesa tanto este periodo histórico
¿por qué lo volvés a poner en la primera fila del campo cultural, ¿no es cierto? ¿Por qué? Quiero saber por qué. Porque me parece, incluso todos, hasta los que no me gustan tanto como un Sebrelli o como un Correas, digamos, me parece que tienen un grado de compromiso, ya sea para escribir su propio discurso o para construir objetos de lectura con relación a la tradición. En una época en que la tradición se está perdiendo por completo, que es una forma del fin de la historia, una forma del fin del lugar en el mundo, en la historia que ocupan los discursos, me parece que volcarme hacia ese momento, que es el momento de modernización de la crítica, es el momento donde se construyó un modelo de trabajo, que es mi modelo de trabajo, que es la historia intelectual, porque, digamos, para mí David Viñas lo que hace en literatura argentina y realidad política es historia intelectual y no crítica literaria tal como es entendida hoy. No, el libro es notable, pero después vino todo el estructuralismo y no hablan bien de ese libro, ¿no es cierto? Me parece. Y claramente hay cierta corriente textualista, no es con la cual mejor me llevo, digamos, pero sí que en el fondo yo creo que es correcta la apreciación que hace esa crítica. Lo que pasa es que considera excluyentes los dos tipos de discurso. En cambio, Viñas decía, no, está bien que exista el textualismo, porque contribuye a hacer una lectura totalizadora de la literatura. Pero en realidad, digamos, la otra posición produce una suerte de ninguneo, que está basada en el prejuicio de que consideran que autores como Viñas o como este joven Mazota identifican los objetos del arte como si fueran objetos de la cultura. Entonces, lo que se produjo después de eso, considerar el objeto artístico como negatividad de los discursos de la cultura, es realmente una apuesta interesante, digamos, para seguir pensando. Por esa razón, yo nunca escribo estrictamente sobre escritores, sino sobre discursos que tienen a la literatura como referente, pero que no son literatura estrictamente. Bueno, pero yo creo que mucha gente está leyendo a Viñas de nuevo por vos, francamente. Bueno, yo creo que sí. Bueno, ojalá haya más gente que lea Viñas. Porque, digamos, la escuela francesa me parece que arrasó con todo. Esta es la sensación que tengo, digo, desde Roland Barthes, incluso actualmente Rancière, digo me parece, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Sí, pero también tienden a ser discursos que terminan licuados y sin enunciados, sobre todo para épocas dramáticas donde los espacios de intervención de la crítica realmente están siendo masacrados. Claro, ¿no? Casi no existen. Y no pueden construir un discurso de enfrentamiento. En cambio, desde la posición Viñas, vamos a decirlo así, es fácil encontrar elementos para construir una demanda, ¿no? ¿Por qué somos molestos? ¿Por qué conviene que no existamos los críticos literarios? Hay una enorme diferencia en cómo se estudia la crítica ahora a la época de David. David yo lo conocí, estuvo en mi programa varias veces, se peleó conmigo. No se peleó, ¿no? Simplemente era el carácter de él, ¿no? Era muy difícil a veces hablar con él porque era muy cabrón, David, ¿no? Sí, es una generación. Andrés Rivera era igual, yo que los conviví con los dos también, claro. Eran difíciles, eran personas difíciles, siempre a la defensiva, ¿no? Siempre... Pero bueno, acostumbrados a desarrollarse dentro de una cultura pensada como campo de batalla. Bueno, por otro lado iba Nicolás de Rosa, ¿no es? Sí, Nicolás Rosa, pero ya un investigador ya más tendiente hacia ese textualismo que no tenía tanto grado de intervención pública. Igual yo suelo discutir mucho la idea de la desaparición de los intelectuales y todo eso. ¿Qué sé yo? Si yo sigo tu programa todas las semanas, digamos. ¿En serio? Yo evalúo, no sé, Jorge Aleman, Eduardo Gruner, Rubinich. No te puedo creer. Hablando, digo, los intelectuales existen y están acá y los vemos en cualquier rubro. No te puedo creer que sigas el programa. Muy bien, eso me alegra. Tendría que haber venido acá, digamos, directamente acá, al piso. No, pero sobre todo porque suele decirse que la figura intelectual ha desaparecido, digamos. Y es algo que de tanto repetirlo nos empezamos a creer. Y no es cierto. Quiero decir, vos nombraste la revista Diatribas, tiene un montón de autores. Jorge Higgins es un intelectual de es fantástico, a mí me gustan mucho, bueno, todo conjetural, ¿no? Ahora, también es cierto que con gobiernos de ultraderecha es difícil, ¿no? La actividad intelectual. Es difícil, sí, no hay tantas voces, pero digamos, hace 20 años que no había tantas voces. Después de Sarlo, ahora se empezó a construir la figura de, no sé, un Martín Cohen, empiezan a aparecer voces que toman ese lugar. Escúchame, quiero que vengas acá al programa. Esto es prometido. Por favor, esto es un libro, uno de los de Maximiliano Crespi. Nombrame cuáles están hoy en librerías, ¿no? Acá tenemos Con la Verdad. Con la Verdad,
está Pasiones Terrenas, que es el libro que tanto te gustó sobre los Fascinante, marxistas. fascinante, fascinante. Está La Revuelta del Sentido, que es sobre León Rosichner, y seguramente está El Viñas. Ahora Pasiones Terrenas va a salir por Acal, así que... ¿Va a salir en por España. acá? Muy Sí, bien. va a salir en España. Bueno, entonces, por ahora recomendamos todos ellos, más este que lo muestro en cámara. No, está en cámara, puesto ese streaming, está en cámara. Que Sí, es Con sí. la Verdad, Maximiliano Crespi, colección Mundus, los ensayos del joven Mazzotta, estupendo, un libro. Y te digo, no dejes de leerlo, haceme caso, por favor, haceme caso. Gracias, te mando un fuerte abrazo, Maximiliano. Un fuerte abrazo, Osvaldo. Abrazo a todos. Esto es El Refugio y hay mucho material. Laura de Munro, me escribe Laura de Munro. Bueno, qué bueno escucharte de nuevo. Yo te seguí en El Refugio de la Cultura, muy interesante los temas tratados por los entrevistados. Bueno, yo sin ser muy versada en el tema, siempre pensé que la gente derecha gana porque logra convencer a través del discurso, vende cualquier porquería como candidato, con perdón, así